sintiendo las consecuencias aún así de la guerra, ¿no? Ahora bien, también hemos estado hablando con gente que vive en Israel, que nos cuenta cómo es el día a día. ¿Y qué pasa con las personas que quedan ahí en el medio, ¿no? Una atención constante en las zonas de frontera también. Israel-Líbano, por ejemplo. Uno piensa en las evacuaciones y en todas las situaciones que se van dando con el tema del miedo, con el desgaste de la población civil, por favor. Que más allá del lugar en donde estén, los civiles están sufriendo muchísimo. Así que hoy vamos a hablar de la otra parte, de la otra cara. Vamos a hablar con un argentino, entiendo que es oriundo de Buenos Aires, que está en el Líbano. No solamente es argentino, sino que también es católico. Con todo lo que esto implica, Claro, ¿no? totalmente, sí, justamente en esta situación que se está viviendo allí, es un contexto bastante complejo. Sí, así que vamos a saludarlo y vamos a tener una charla con Marcos Cabezas. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien nosotros, Marcos, y Me- ¿nos escuchás bien primero? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bien. ¿Ustedes? Sí, Nosotros te sí. escuchamos muy bien, Marcos, y acá la pregunta inmediata es, ¿cómo es esto de evangelizar? Porque entendemos que sos misionero. ¿Cómo es llevar la palabra en estas tierras con esta actualidad? Vamos a arrancar por ahí. Sí, yo soy misionero católico de un movimiento que se llama Nazarenos Perseguidos. Es un Ujú. movimiento que se dedica a difundir y a rezar por los cristianos perseguidos en todas partes del mundo. Por eso aquí Ajá. nuestra casa en el Líbano. Por más que el Líbano no sea un país donde se sufre una persecución religiosa como en otros países de la zona, Ujú. uno puede salir a la calle con su cruz y a rezar el rosario caminando y nadie te va a decir nada, incluso los musulmanes. Es un país con muy buena convivencia en general. Ajá. Eh, pero sí, para nosotros tener una casa aquí en Medio Oriente es algo muy importante, es un lujo que nos damos tener una misión aquí. Y vos me preguntabas cómo es evangelizar. Sí. Y bueno, en el Líbano uno puede evangelizar más directamente, pero en general lo que la iglesia hace en estos lugares no es misionar como uno se imaginaría, como que es ir Ujú. a hablar con la gente, tocar puertas de las casas, Sí. sino es más bien con obras de misericordia, Ajá. atender a la gente que nadie quiere atender. Por ejemplo, ayudar a los pobres, a la gente de la calle, a gente discapacitada. Eso es lo que hace la iglesia en estos lugares, porque el testimonio mueve más que las palabras, ¿no? Acá no podés quizás salir a predicar a un musulmán porque No, no por se puede, supuesto. simplemente es Sí, sí. peligroso. Sí. Pero sí el testimonio que da la iglesia aquí es muy fuerte y mueve a conversiones también. Marcos, ¿y cómo fuiste recibido cuando llegaste al Líbano y hace cuánto tiempo te encontrás haciendo esto allá? Yo llegué en noviembre del año pasado, pero nuestra misión está aquí hace 3 años. Todos los años vengo unos meses y ahora desde noviembre que vine definitivamente, el año pasado vi que Dios me pedía estar acá, que como un llamado muy fuerte y también por la necesidad que había. Así que muy bien, la verdad la recepción, la gente del Líbano es espectacular y como dije, hay muy buena convivencia, mucho respeto por la iglesia, mucho respeto por los consagrados. Yo soy laico consagrado y eso a la gente le impresiona ver a alguien, un extranjero que viene a ayudar a tu país. Y encima nuestro hogar nos dedicamos a recibir al que no, a todos los que, o sea, cualquiera que lo necesite y sin cobrar. Es el único Claro. hogar del Líbano que hace eso, que Claro. recibe gente sin pagar. Claro. Entonces les impresiona ver a un extranjero que hace esto en su propio país, ¿no? Claro, claro. Marcos, ¿y cómo es un día normal? Me voy metiendo en lo que es este contexto. O sea, ¿se escucha la guerra en el día a Sí. día? ¿Es una tensión o por ahí es una tensión más como silenciosa? No, se escucha. Mm. Nosotros estamos a 20 kilómetros de Beirut, de la capital. Estamos al norte. El conflicto, lo principal es al sur, todo el sur del país. Y Ujú. algunos bombardeos son también en la capital, en Beirut. Sí. Esos bombardeos nosotros los vemos desde nuestra casa y los escuchamos y se ve el humo que sale de los lugares donde caen las bombas. Así que esto es cerca, pero estamos en una zona más protegida que lo que es el sur. Hay gente en el sur hay católicos en el sur que le han pedido que dejen sus casas porque van a bombardear. Y la verdad que ese es un pedido bastante complicado en este país porque es un país muy pobre, es un país que hace años está en guerra, en conflicto.
y a la gente no es que uno le puede decir, bueno, tenés que dejar tu casa porque no tienen dónde ir ni Claro, recursos como para sobrevivir, ¿no? claro, claro. Mucha de esa gente llegó a nosotros y llegó a nuestra casa. Actualmente éramos 30 en total, pero desde que empezó la guerra 70 personas han venido a vivir con nosotros. Así que tenemos la casa llena actualmente. Y justamente con eso, Marcos, ¿cómo hacen ustedes en el día a día con las provistas para tener para todo? Porque 70 personas más es un número muy grande, digamos, y teniendo en cuenta el contexto que están pasando. Sí, en general nosotros vivimos de la providencia, donaciones, y lo que Dios provea. La verdad que es impresionante cómo Dios provee, cómo cuando se necesita llega, cuando a veces estás apretado y llega justo una ayuda. Dios se encarga porque estas personas que atendemos son los más pobres de los pobres de sus hijos, y Dios se encarga, nosotros no podemos encargarnos de ellos, no tenemos ingresos. Y ahora con los 70 refugiados, gracias a Dios, también provee una asociación que está ayudando. Ayer vinieron de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. O sea que Hoy pueden vinieron llegar. también de otra asociación que trae donaciones. Claro, eso, Marcos, pueden llegar, llega la ayuda, no es que, porque por ahí, a ver, viéndolo desde tan lejos, lo primero que uno piensa es, bueno, pueden llegar los camiones, pueden llegar los convoys, hay rutas que están cortadas, o sea, en ese sentido, ¿cuál es la situación? Profundizá un poquito más. Ahí decías que llegaron los de Médicos Sin Fronteras. Sí, bueno, es que nuestro refugio está como registrado en el gobierno. Y la mayoría de la gente que estos años hemos atendido es gente que nos ha mandado el gobierno, el Ministerio Social del país. Y la asociación esta que vino, que trajo a los refugiados y que los ayuda, tiene muchos contactos con otras asociaciones. Entonces, en nuestro caso estamos bien, igualmente no es que, o sea, falta el agua, tenemos horas del día sin luz, a veces faltan alimentos, y la verdad que la casa ahora está colapsada y hay habitaciones llenas de colchones todos en el piso, y nosotros porque estamos en un refugio, pero en el total del país hay más de 1.200.000 desplazados, gente que tuvo que dejar sus casas. Y esa es la mayoría, ¿no? La mayoría de gente está en la calle actualmente, o ha tenido que irse a otro país, o está en la calle, es la realidad. Nosotros estamos en contacto con muchas también amigos y organizaciones de la Iglesia Católica también, que trabaja directamente en la calle con la gente, y te cuentan que está terrible la situación, y es una crisis humanitaria que realmente es muy triste, es muy preocupante. Es lo peor de lo peor actualmente en el mundo. Y esto les decía, ¿no? Gente que les piden que dejen sus casas y no tienen recursos, y entonces hay gente que no puede dejar sus casas y se quedan. Normalmente esa gente son los inocentes. La semana pasada bombardearon la casa de un feligrés de una parroquia. El sacerdote fue a asistirlo y bombardearon de vuelta y murió el sacerdote. Que no tenía nada que ver con el conflicto, ¿no? También hubo 3 católicos que murieron hace poco. Hubo una persona de organización de ayuda que murió ayudando a gente que lo necesita, todo por bombardeos. Es muy triste y es muy injusto realmente. Claro, en ese punto, ¿qué ves? ¿Cuál es tu percepción y desde tu lugar y desde lo que vos puedas decir? Porque entendemos cuál es tu lugar, Marcos. ¿Cómo ve a Hezbollah de la gente, o sea, la sociedad libanesa? ¿Qué es lo que puedes contarnos? Que la gente, como decía, ¿no? En general, o sea, es un país con buena convivencia, ¿no? No es que hay un problema religioso entre católicos y musulmanes como si hay en otros países. Sí. Pero bueno, la gente está cansada de la guerra, porque son años. Nosotros en nuestro hogar tenemos niños que vivieron toda su vida en guerra, no conocen otra situación. Entonces, la gente ya, muchos ni les importa Hezbollah, ni les importa Israel, ni les importa nada en Estados Unidos. Quieren la paz y que se acabe todo porque ya están cansados, están como resignados y ya aceptan que están en una zona complicada, es un país complicado, nunca hay paz, nunca hay estabilidad, de un país con la inflación más grande del mundo hace un tiempo, hay mucha pobreza. Entonces no es que hay gente que sí que está a favor
de Hezbollah, hay gente que está a favor de Israel, pero la mayoría de la gente está cansada quieren la paz y que se acabe todo y están cansados realmente, no hay ya es tanto tiempo en esta situación que no hay un partidismo sino que ya quieren la paz y que ya está. Marcos, pero es impresionante también. Sí. Sí. No te escucho, termina la idea. Es impresionante ver gente que con todo lo que ha sufrido, que esto es para mí lo más valioso, ¿no? que yo puedo contar de aquí y dar testimonio, que es gente que a pesar de que todo lo que ha sufrido, es ver la entereza y la valentía y la fe con la que llevan todo esto, ¿no? Que cómo cargan sus propios sufrimientos, cómo ven la mano de Dios en todo, agradecen por la providencia que Dios les da, agradecen todo el tiempo que están aquí en nuestra casa, agradecen cuando tienen agua, agradecen cuando llega comida, ven que Dios los cuida. Realmente es un testimonio impresionante, porque en Occidente sufrimos nada en comparación a lo que sufren estas personas, y estas personas son mucho más agradecidas que nosotros, viven con mucha más paz interior que nosotros y dan un testimonio que para mí al menos es algo que cambia la vida, ¿no? Uno se deja de preocupar por tantas pavadas que normalmente tiene y esta gente con lo que sufre y con la confianza en Dios que tienen, para mí es un ejemplo que vale la pena difundir y conocer más. Bien. Marcos, la verdad es que un placer hablar con vos. Gracias por contarnos esa otra parte de lo que se está viviendo allá. Te mandamos un fuerte abrazo y saludos a todos esos misioneros que están ahí trabajando con vos, toda nuestra admiración. Porque la verdad es que debe ser muy fuerte estar en esas realidades que, como bien decías vos, son totalmente diferentes y a veces nos estamos quejando por pavadas, así que esperamos también este mensaje que dejamos aquí con nuestra nota tenga que ver con esto, con la reflexión, ¿no? de todos nuestros oyentes. Así que bueno, Marcos, gracias. Sí, quería aprovechar también a decir que tenemos una cuenta de Instagram que es @familia_nazarena_líbano. Ajá. Que aquí, bueno, publicamos las cosas que vamos haciendo y contando cómo está todo por acá. Y también que ahí se pueden, los que quieran, enviar donaciones. Como dije, vivimos de las donaciones, de la caridad de la gente. Así que los que quieran pueden contactarse por ahí para ayudar, porque realmente que se necesita. Familia Nazarena Líbano es la cuenta y bueno, todo lo que puedan hacer y por la difusión también les agradezco. Bien, gracias Marcos, fuerte abrazo. Chau, chau. No, gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau, otro.